Hay historias que parecen imposibles, relatos que desafían toda lógica y que nos obligan a preguntarnos si realmente conocemos los límites del error humano o de la manipulación. A veces, una vida entera puede torcerse con una sola acusación, un solo nombre escrito en un informe policial, una sola decisión equivocada. Y cuando el sistema falla, no falla solo un día, falla durante años, 18 años. Pero lo más aterrador es cuando, después de recuperar la libertad, el mismo hombre vuelve a caer en el centro de otro crimen. Uno aún más oscuro, más complejo y más lleno de contradicciones. ¿Casualidad? ¿Conspiración? ¿Culpa? ¿O mala suerte? Hoy, en Secretos Ocultos, exploramos la historia de Steven Avery, un caso que dividió a un país y que hasta hoy sigue levantando sospechas, dudas y estremecimientos. Prepárense. Lo que van a escuchar no es ficción, es la realidad tal como ocurrió. «18 años pueden decirse rápido, casi como si fueran un suspiro, pero en realidad, 18 años son suficientes para transformar por completo la vida de cualquier persona. Son los años que tardamos en convertirnos en adultos, en adquirir responsabilidad, en entender el mundo, pero también pueden ser los años que alguien pasa encerrado en una celda por un crimen que jamás cometió. Imagina vivir año tras año lejos de tu familia, comiendo lo mínimo, despertando con el mismo pensamiento: soy inocente, y quien hizo esto está libre. Esa fue la vida de Steven Avery durante casi 2 décadas. Y cuando por fin el ADN lo liberó y pudo respirar aire fresco, apenas tuvo tiempo de pensar en demandar a quienes lo encarcelaron injustamente. Increíblemente, antes de que pudiera avanzar con esa demanda millonaria, fue acusado de otro crimen, uno aún más grave. Otra vez la prisión, pero esta vez con cadena perpetua. Víctima del sistema o el hombre con peor suerte del mundo. Inocente 2 veces o un manipulador habilísimo. Esa es la historia de Steven Avery. Steven nació el 9 de julio de 1962 en el condado de Manitowoc, Wisconsin. Su infancia y adolescencia fueron, en apariencia, normales. Tenía varios hermanos, vivían todos con sus padres y, después de la escuela, él decidió no ir a la universidad. Quería quedarse en su pueblo para ayudar en el deshuesadero de automóviles que tenía su familia. Sin embargo, al cumplir 18 años, su vida empezó a desviarse. Fue condenado por robar un bar junto a unos amigos. Entraron por una ventana, tomaron 2 paquetes de cerveza, unos sándwiches de queso y $14 en monedas. La sentencia inicial era de 2 años, pero se redujo a 10 meses más trabajo social, libertad condicional y una multa. Ese mismo año se casó con Lori, su pareja, pero los problemas no tardaron en regresar. Steven fue acusado de un acto de crueldad animal, rociar con gasolina al gato de la familia y prenderle fuego. Recibió 10 meses de cárcel por ese crimen. Cuando salió, todo parecía ir en orden hasta 1984, cuando su prima Sandra Morris, esposa del ayudante del sheriff, lo acusó de exhibicionismo. Dijo que Steven se había masturbado frente a ella en el jardín. Meses después, en 1985, Sandra denunció que Steven la había perseguido con un arma en la carretera. Él dijo que estaba enojado porque ella había difundido rumores falsos sobre él. Lo arrestaron y enfrentó cargos por conducta temeraria y posesión de armas. Aquí aparece el primer nombre clave: Gregory Allen, un delincuente extremadamente peligroso que la policía vigilaba día y noche, hasta que, por atender otro caso, dejaron de seguirlo justo el día en que todo ocurriría. El 29 de julio de 1985, Penny Bernstein fue brutalmente atacada mientras corría junto al lago Michigan. Describió a su agresor como un hombre de entre 1,70 y 1,80, fornido, ojos marrones, cabello rubio arena y usando una chaqueta negra. La oficial encargada de tomar la denuncia, Judith O'Donnell, amiga íntima de Sandra Morris, la prima de Steven, dijo que la descripción coincidía perfectamente con él, pero había un detalle que nadie quiso ver. Steven tenía los ojos azules. Aún así, fue detenido. Lo siguiente fue aún más extraño.
Cuando alguien es arrestado, su nombre suele registrarse públicamente para que abogados de oficio puedan tomar el caso. Pero el nombre de Steven no apareció en ninguna parte. Su esposa se enteró solo por rumores. Una abogada conocida fue a verlo y él le rogó que lo ayudara. Penny, la víctima, fue prácticamente presionada a firmar la declaración. A pesar de sentirse mareada, con la vista borrosa y secuelas del ataque, la obligaron a confirmar la versión. Le hicieron el kit de violación, recogieron ADN, vello púbico y material bajo las uñas. 16 testigos declararon bajo juramento que Steven estaba lejos de la escena del crimen ese día. Además, había un recibo de una tienda en Green Bay a las 17:13. Aún así, nada importó. Steven fue declarado culpable de violación, intento de homicidio y retención ilegal. Sentencia: 32 años. Su vida se vino abajo, se divorció, perdió la custodia de sus hijos y pasó más de una década suplicando apelaciones que siempre eran denegadas. Hasta 1995, cuando otra mujer del mismo condado denunció haber sido atacada por ¿quién? Gregory Allen, el mismo hombre que la policía había descuidado vigilar. La defensa de Steven pidió revisar el kit de violación en 1996, ya que el ADN había evolucionado muchísimo. Encontraron un perfil genético desconocido que no coincidía con Steven ni con la víctima, pero el tribunal rechazó la petición. Ni revisión, ni juicio, ni libertad. En 2001, se aprobó un proyecto de revisión llamado Wisconsin Innocence Project. Finalmente, un juez permitió reexaminar el ADN, y fue un solo vello púbico el que cambió todo. Coincidía exactamente con Gregory Allen. Tras 18 años preso, Steven recuperó la libertad, y Gregory Allen fue encarcelado por la agresión de Penny. Steven presentó entonces una demanda civil por $36 millones, 18 por acoso y hostilidad del personal, y 18 por daños y perjuicios. La investigación reveló que la policía nunca había querido mirar otras pistas. Tenían un sospechoso desde el inicio y forzaron todo para culparlo. Pero cuando parecía que Steven ganaría el caso, ocurrió lo impensable. El 31 de octubre de 2005, la fotógrafa Teresa Halbach desapareció. El día de su desaparición, tenía una cita con Steven, ya que ella trabajaba para una revista de automóviles y él quería vender su camioneta. Un vecino la vio llegar a la propiedad a las 2:30 p.m. 20 minutos después, el auto de Teresa seguía ahí, pero ella ya no estaba visible. La fiscalía presentó su versión, que entre las 3:45 y las 4:00 p.m., Brendan Dassey, sobrino de Steven, llegó a la casa, encontró a su tío nervioso y semidesnudo, y juntos abusaron de Teresa, la asesinaron en el garaje y quemaron su cuerpo en una hoguera. Brendan tenía otra versión completamente distinta. Dijo que estuvo jugando PlayStation hasta las 5, luego vio televisión con su madre, y recién a las 7 su tío lo llamó para hacer un fuego. A las 9 ya estaba durmiendo. Había muchas irregularidades. Mensajes del buzón de voz de Teresa habían sido borrados. El exnovio de ella fue uno de los primeros en manipular su teléfono, pero nunca fue interrogado ni se le pidió coartada. Pamela Sturdivant, una mujer del pueblo, encontró la camioneta de Teresa apenas 20 minutos después de que la policía registrara otro terreno. En esa camioneta había sangre de Teresa y ADN de Steven y Brendan. La rapidez con la que apareció el vehículo era sospechosa, demasiado sospechosa, tal vez demasiado conveniente. Con estos elementos, muchos empezaron a creer que todo podría ser un plan para evitar pagar los 36 millones que Steven estaba por ganar. Años después, se reveló incluso que entre los huesos encontrados en la hoguera había uno que no pertenecía a Teresa, sino al de un ave, una incongruencia que apareció en la serie Making a Murderer. Ese detalle hizo que miles de personas cuestionaran la calidad o la intención de la investigación. Hoy, Brendan ya logró salir gracias a revisiones judiciales, pero Steven sigue en prisión, envejeciendo mientras lucha por demostrar su inocencia. Su familia mantiene la esperanza de que algún día se haga justicia. ¿Es Steven Avery una víctima extraordinaria de errores encadenados?
¿O es un culpable que siempre supo esconderse? ¿O quizás es ambas cosas al mismo tiempo? La verdad, por ahora, sigue en completa oscuridad. Si esta historia les dejó preguntas, los invito a compartir su opinión en los comentarios. Y recuerden, YouTube suele priorizar los videos que reciben muchos me gusta, así que si este contenido les gustó, por favor regálenme un like. Eso ayuda muchísimo al canal. No olviden suscribirse, activar la campanita y compartir este video con quienes disfrutan de los casos reales, las inconsistencias del sistema y los misterios sin resolver. Gracias por ver este episodio de Secretos Ocultos. Nos encontramos en el próximo. Adiós.